problema. Vamos a hacer una transición medio rara, se van a enojar arriba, porque está Pablo. Pablo Pineda. ¿Digo bien? Sí. Pablo Pineda. ¿Ah? Pablo, Manzano. ¿Presentado? Manzano. Uy, se me confundió. Perdón, Pablo. Para que justamente seguir profundizando sobre algunas cuestiones relacionadas. A ver, ¿qué quiere profundizar? A ver, Pablo, presenta lo que lo conocemos. No, lo conocimos hace poco porque Pablo nos dio una charla, nos explicó un poquito cómo funciona, algunas cuestiones que nosotros las creemos que sabemos, pero no las entendemos, que es esto, de cómo aprender a invertir, cómo descubrir cómo son los caminos de una buena inversión, qué tenemos que tener en cuenta a la hora de poner nuestro dinero y dónde. ¿Cómo andas, Pablo? Buenas noches, gracias por venir. Es magíster aparte y CFO de Incutex. CFO, ¿no? Incutex. Incutex es un fondo de inversión que se utiliza muchísimo en Córdoba para apostar a los emprendedores, para que desarrollen sus aplicaciones, sus verdaderas aplicaciones auditadas. No este tipo de cuestiones que estamos viendo. Pero, Pablo, ¿cómo nos damos cuenta que estamos entrando sin querer en algo como lo que acaba de explicar Juan Pablo? Bien. Las finanzas tienen algunos conceptos que nos pueden ayudar a prevenir ingresar en estos sistemas. Sí. Tenemos conceptos como el círculo de competencia. Digamos, cualquier inversor tiene que invertir en cosas que conoce, no irse más allá de donde se siente cómodo. Y en todo caso, si quiere ampliar ese círculo de competencia, tiene que evaluar los modelos de negocios a los cuales está ingresando. Si es un proyecto que le están ofreciendo, bueno, que lea sobre el proyecto de inversión. Primero informarse. Sí. Y en el caso que sea de un proyecto cripto, existe lo que se llama el white paper o el cuaderno blanco, donde se explica cómo funciona la economía, cómo funciona la tecnología detrás del proyecto. Entonces, una vez que estamos informados, recién podemos avanzar en un proceso de inversión. Y cuando vemos esas tasas exorbitantes que superan la estadística normal de un mercado financiero, piensen que siempre a mayor tasa de rentabilidad ofrecida, siempre viene acompañada de un mayor nivel de riesgo. No hay rentabilidad sin riesgo. O sea que vienen atados, son hermanos. Entonces, ¿cuál sería el principal consejo antes de avanzar? Informarse y hacerse asesorar por algún profesional. Yo arranco ahí. Me ofrecen la Zoe Cash, creo que se llama. ¿A dónde lo busco si esto existe o no existe? Eso... es una criptomoneda, supuestamente. Es una criptomoneda, claro, sí. Cada proyecto cripto tiene su white paper, entonces tengo que leer y ver quiénes están detrás, qué personas son las que están detrás de ese proyecto, cuál ha sido su track record, y confiar y ver si existe esas personas y si son confiables, dónde han estudiado, cuál ha sido su trayectoria profesional. Bien. Y en función de eso ir evaluando invertir. Además existe otro concepto financiero que se llama diversificación. Yo no puedo poner toda mi cartera de inversión en un solo proyecto. Ver, Juan, puede fallar algún proyecto. $1.000 cada uno. Jamás tendríamos que ir a poner los $1.000 en una sola inversión. Claro, a mayor nivel de riesgo. Sea tan atractiva. Por más que sea atractiva. ¿Por qué? Porque esas tasas exorbitantes de rentabilidad no existen. Primero llama la atención que ofrezcan niveles tan altos y lógicamente esos niveles van a venir acompañados sí o sí de mayor riesgo. Entonces ahí ya tenemos para el que está en el mercado financiero, el primer llamado de atención. Puede ser incluso que alguna vez te vaya bien y logres en un momento puntual esos niveles altos de rentabilidad. El problema es cuando te lo ofrecen permanente en el tiempo. O sea, ser un muy buen trader o tener un robot que gana todo el tiempo es muy sospechoso, muy raro. Te puede ir bien una vez, el tema es que es muy difícil ser consistente en el tiempo para obtener ese nivel de rentabilidad que están hablando. Pablo, también se habla de cuestiones también que escapan de metaverso, de juegos con NFTs. Digo, ¿qué es todo eso? Bueno, el metaverso son mundos virtuales donde a través de la tecnología de realidad virtual, realidad aumentada y de un avatar, ingresamos a un mundo que está como permanentemente abierto, un mundo electrónico digital, en el cual podemos interactuar con otras personas. Un mundo paralelo donde tiene sus propias reglas de economía, podés comprar, transaccionar, vender, comprar. Entonces,
juegos, obras de arte, que podrían ser NFT. ¿Y Entonces eso existe un tiene mundo digital. cotizaciones? Digo, se compran, hay activos ahí adentro que se compran, se venden a... Claro, la idea es que esos activos, como hay un mundo centralizado, ese mundo, cuando yo compro algo, un activo digital dentro de ese mundo, lo puedo vender a otra persona que está en ese mismo mundo para que lo utilice. Así que el metaverso es un mundo paralelo digital que tiene su propia economía y que de a poco va a ir creciendo, y hay empresas como Facebook desarrollando toda esa tecnología. Bueno, sobre ese punto Facebook acaba de perder muchísima plata por apostar todavía el metaverso. Sí, acaba de perder plata porque las expectativas... Sí, sí, por eso es la pregunta. Ahí está trabajando el Estado, digamos, lo que yo comprendo, por eso está Pablo. El Estado, hay una expectativa que vendió Facebook, luego no la pudo garantizar con sus balances. Y cayó. Y eso fue lo que hizo que su acción disminuya. Sí, Facebook cayó porque no cumplió con las expectativas de la cantidad de personas que estaban utilizando su plataforma. Esperaban que más gente utilizara y cayó un poco y fue duramente castigada en el mercado. Pero bueno, es normal y posiblemente esa fluctuación de acá a un tiempo pueda apaciguarse. Por último, ¿cómo definimos, cómo distinguimos otro tema que también está, que es el tema del minado de cripto? Que también hay mucho negocio, uno escucha, che, me ofrecieron un rack de placas de video por $500 que me dicen que me va a dar, recupero la inversión en 10 meses y ya ahí me empieza a generar más dólares. ¿Eso existe? ¿Cómo se maneja eso? Sí, existe y se necesita una gran capacidad de procesamiento para desbloquear a través de la criptografía que tienen las criptomonedas, que eso es el minado. El minado es con fuerza bruta de capacidad de procesamiento, van probando y desbloqueando la criptografía. O sea, con mi computadora no podría hacerlo, con mi PC. No tiene la capacidad necesaria para poder, se puede hacer en muy pequeña participación. Entonces, lo que se hace es, se necesita GPUs, que son placas de video de mucha potencia para que esa capacidad de procesamiento pueda desbloquear esa criptografía. Hay que informarse, ver que existan realmente esos equipos, que estén operativos, en qué condiciones, estar cerca del proyecto para ver si uno decide invertir. Y lógicamente, siempre que vean tasas altas de rentabilidad, pregunten cuál es el riesgo asociado. Perfecto. ¿Alguna duda? No. Yo lo que a mí me preocupa es eso. Me preocupa que la gente no entre con ese argumento de... Si está Carla... Está Carla, mira, Carla, ¿cómo anda? Carla Daniele también, que es una trader, es una especialista en finanzas que tenemos en el programa. ¿Cómo andas, Carla? Buenas noches. ¿Cómo andan mis amigos de Posta? ¿Todo bien? Muy bien, Carla. Bueno, ¿existe hoy en el mercado serio, el mercado regulado, una ganancia del 70% anual en inversiones? Mira, lo cierto es que el 2021 nos dio una buena referencia de las posibles rentabilidades que nos puede ofrecer el mercado, pero Pablo dio un concepto muy interesante que es dependiendo del riesgo que cada uno esté dispuesto a asumir. El mercado del año pasado nos rindió, el mercado el Merval, el de acciones argentinas, rindió alrededor del 63% en el año. No está tan lejos del 70%, pero encontramos algunas acciones puntuales que incluso rindieron un poco más, alrededor del 170%. Sí. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Que todos los meses va a ir dando una rentabilidad de este tipo? Lo cierto es que no. Encontramos que en algunos meses las acciones subieron un 14% y en otros meses las acciones cayeron un 8%, y eso en algún punto nos da dos pautas. Por un lado, la rentabilidad es volátil. Lo cierto es que no va a ser la misma la ganancia todos los meses y todos los años, por eso son diferentes tipos de activos. Por ejemplo, los que tienen ganancias más prometedoras, por lo general llevan este tipo de riesgo asociado al nivel de volatilidad o de posible variabilidad en los resultados. Pero a su vez tenemos otro aspecto importante, que es que las personas que generalmente invierten en acciones son personas muy tolerantes al riesgo y no son el común de la gente.
El común de la gente, por lo general, invierte en algún plazo fijo, en algún fondo común de inversión, con alternativas de riesgo quizás más moderadas. Carla, hay que aclarar que esas rentabilidades que acaba de decir son en pesos, ¿no? Son en pesos, por Sí. supuesto. Bien, no en dólares. Bueno, y yo voy hoy no sé, con 10.000 pesos, me siento con vos. ¿Qué rentabilidad me decís? Mirá, Juan, con esto podemos aspirar a esta rentabilidad. ¿Cuál es la media que vos decís, che, más de esto es muy riesgoso, tus ahorros de toda la vida, no, Juan, yo te considero que vayas por este lado? ¿A qué rentabilidad, qué expectativa de rentabilidad me das? Como piso, este año cualquier persona que venga con un perfil relativamente conservador debería aspirar a ganarle a la inflación, o al menos tratar de llegarle lo más cerca posible. Bien. Y para eso lo más común son las alternativas de renta fija. ¿A qué me refiero con renta fija? De que no tienen Bien. tanta volatilidad. O sea, de que vos sabés... nunca un 7% mensual en dólares, digamos. No, por supuesto que no. Bien. Ahora yo estoy hablando en pesos. Digo, yo tengo 10.000 pesos, Bien. voy a entrar en este producto de inversión. Dentro de la cantidad de opciones que tengo, quizás me voy a uno relativamente tranquilo, que me puede Bien. estar pagando, como hicieron el año pasado, en torno al 60% anual en pesos. Ahora, no hablemos de dólares, porque ya es otro cantar y para eso nos deberíamos meter quizás en alguna referencia medida en dólares. Por ejemplo, las acciones estadounidenses o, por qué no, las criptomonedas también medían dólares. Pero lo cierto es que hoy por hoy encontramos algunas alternativas conservadoras que te están pagando, por ejemplo, un 60% en pesos, que no es poco, pero no está ni cerca a un 7% mensual en pesos, ni mucho menos en dólares. Carla, muchísimas gracias como siempre. Tiene que venir más Carla. al programa. Sí, sí. Gracias a ustedes. Bueno, gracias Carla. Pablo, muchísimas gracias por venir. Muchas Creo que gracias. hemos completado junto con Carla Juan Pablo, tratar y todo Juan el- Pablo, tratar de explicar que esto es una chantada. No digo por el caso específicamente de SOE, No, pero pero sí tener alertas a estas. eso, queremos darle esas luces rojas, ¿no? Esa alarma, ¿o no, Carla? Esa alarma para que nos demos cuenta que podemos llegar sin querer a participar en un mecanismo de estafa porque, primero, no conocemos y segundo, como dice Carla, hay unas tasas de ganancia demasiado elevadas y demasiado buenas e inexistentes en el mercado.